La nieve en Pevek, en 1974, no era blanca. Era gris, teñida por el hollín de las calderas de carbón, y olía a hierro, a salitre viejo y a algo imperceptiblemente dulzón. Un aroma que suele emanar de las morgues cuando se olvida sellar las cámaras frigoríficas. En aquel invierno de oscuridad perpetua, la tundra comenzó a devolver a sus muertos de la manera más bizarra y aterradora posible. El primer cuerpo fue hallado en el puerto, al pie de una enorme grúa de carga. Se trataba de un joven estibador llamado Kuznetsov. No lo encontraron tendido en la nieve, sino de rodillas, petrificado en una postura de oración. Su piel brillaba con una blancura antinatural de porcelana fina, y en sus ojos abiertos no había pánico, sino una profunda indiferencia. Cuando los milicianos intentaron levantarlo, retrocedieron horrorizados. El cuerpo estaba duro como el hielo milenario, pero conservaba perfectamente cada rasgo del rostro, como si una química desconocida lo hubiera transformado en una estatua eterna. Anatomía de una sombra. El técnico Vereshchagin, Anatoly Pavlovich Vereshchagin, era el ciudadano ideal, invisible, diligente y terriblemente silencioso. Trabajaba como técnico de laboratorio en la estación sanitaria y epidemiológica, SES local. Era un hombre de unos 40 años, de dedos finos y extremadamente pálidos, casi transparentes. En el aislado mundo de Pevek lo consideraban un ermitaño inofensivo que pasaba todo su tiempo libre en su sótano personal, bajo el edificio de la estación. Nadie sospechaba que dentro de esa cáscara gris rugía un incendio de locura helada. Vereshchagin estaba obsesionado con la evolución ártica. Creía que la biología humana era un error, un diseño demasiado débil para el Gran Norte. En sus diarios secretos escribía: "El ser humano es un saco frágil con sangre caliente que se pudre con la primera helada verdadera. Debemos ser como el hielo, transparentes, incorruptibles y eternos". Su objetivo era el néctar polar, un compuesto a base de fluorocarbonos y sales de plata, diseñado para sustituir la sangre y convertir la carne viva en un monolito químico imperecedero. La primera transformación. La primera víctima fue Stepan, un cargador alcohólico cuya soledad lo hacía el objeto ideal. Vereshchagin lo atrajo al sótano con la promesa de alcohol médico puro. Una vez sedado, el técnico procedió a su operación de gracia. Mientras el corazón de Stepan aún bombeaba, Vereshchagin lo conectó a un sistema de bombas casero. Metódicamente, extrajo la cálida sangre humana y la sustituyó por su solución amarillenta fluorescente. Observó con éxtasis místico cómo las venas de Stepan pulsaban con una luz extraña y su piel se transformaba en una superficie mate y fría. Stepan se convirtió en su primer santo de cristal. El exceso de líquido, filtrado por el cuerpo vivo, fue recolectado en un termo. Según su teoría, este elixir ahora podía adaptar a otros al frío extremo. El extraño benefactor y los vasos de papel. A la mañana siguiente, con el termómetro en los 40 grados bajo cero, apareció un hombre con un pesado abrigo de paño en la entrada del almacén central. En sus manos sostenía una pila de vasos de papel. «Caliéntense, camaradas», ofrecía con voz suave. «Es un complejo vitamínico especial de Magadán. Calienta el pecho al instante». La gente, agotada por la noche polar, aceptaba los vasos con gratitud ingenua. El líquido era amargo y metálico, pero provocaba una extraña ola de calor y euforia. No sospechaban que estaban ingiriendo partículas de la carne procesada de Stepan mezcladas con sales de litio y formaldehído. Vereshchagin observaba desde las sombras, tomando notas sobre la dilatación de sus pupilas. El círculo del horror. En un mes desaparecieron 3 personas más: una enfermera, el cartero y un meteorólogo. Sus cuerpos aparecían días después en lugares públicos, sobre un tejado, dentro de un autobús o en un columpio. Todos estaban en condiciones imposibles: blancos, hermosos de una forma macabra y duros como el mármol. El capitán de milicia, Igor Gromov, comenzó a notar el patrón. Todos los testigos mencionaban a un hombre amable con un termo. Gromov presentía que detrás de estas estatuas había alguien con conocimientos médicos avanzados. Mientras investigaba, no sospechaba que Vereshchagin ya lo tenía en su lista negra.
soñando con ver la expresión del capitán eternizada en un cristal químico perfecto. A mediados del invierno, Pevek se había convertido en una ciudad de pesadilla. Vereshchagin, cegado por su propia arrogancia, dejó de ser cauteloso. Su colección aumentó con los cuerpos de Larisa, la joven enfermera, y el cartero local. Los colocó estratégicamente en las paradas de autobús, donde los ciudadanos, envueltos en la bruma, los confundían con maniquíes o extrañas esculturas de hielo, hasta que un transeúnte reconoció en una de esas estatuas el rostro de su vecino desaparecido. El pánico paralizó a la población. Comprendieron que el hombre amable del termo era la muerte misma disfrazada de científico. El desenmascaramiento. El capitán Gromov dio con el rastro gracias a un error trivial. Durante el registro en la habitación del difunto Kuznetsov, halló una nota con la receta de vitaminas, escrita en un papel oficial de la estación sanitaria, S6S. Gromov irrumpió en el laboratorio sin previo aviso. Vereshchagin estaba allí, lavando tranquilamente sus vasos de papel. Demasiado formaldehído para una sola estación. Anatoly Pavlovich, dijo Gromov, señalando los bidones vacíos de sales de plata. Vereshchagin se limitó a sonreír con esa expresión vacía y transparente que lo caracterizaba. En ese instante, desde las profundidades del sótano, llegó un golpe metálico. Una víctima aún con vida intentaba enviar una señal desde la cámara de hielo. Las evidencias en el sótano. El asalto al sótano de la SES reveló un infierno organizado. Alineadas en pedestales, estaban las víctimas que aún no habían sido trasladadas a la ciudad. Sus cuerpos, totalmente saturados con el néctar polar, se habían transformado en cristal biológico. Entre las pruebas principales halladas se encontraban el diario de la transmutación. Vereshchagin describía con detalle quirúrgico cómo reaccionaba cada persona a la sustitución de su sangre. Escribió con frialdad que el miedo del sujeto hacía que el compuesto final fuera más transparente. El cofre de trofeos. En una caja fuerte guardaba las pertenencias de los asesinados. Anillos de boda, llaves y hasta la fotografía de un niño que le había robado al cartero. El almacén de vasos. Miles de vasos de papel usados con restos del compuesto químico, lo que probaba que sus experimentos sobre la población habían sido masivos. Sentencia y ejecución. La investigación duró apenas 2 meses. Vereshchagin no negó nada. Al contrario, declaró con orgullo ante el tribunal que había salvado a esas personas de la vergonzosa putrefacción de la carne. La pericia psiquiátrica lo declaró cuerdo. Su locura era demasiado calculada y fría para ser considerada demencia. En mayo de 1975, el tribunal militar dictó la sentencia. Pena máxima de muerte mediante fusilamiento. Antes de la ejecución en la prisión de Magadán, Vereshchagin se mostró distante. Mientras lo conducían al muro de fusilamiento, solo pidió que no le vendaran los ojos para ver cómo el plomo entraba en la materia. A las 4:15 de la mañana sonó la descarga. El cuerpo del alquimista del hielo fue enterrado en una tumba sin nombre que, irónicamente, fue sellada con hormigón común, para asegurar que nunca más pudiera tocar el hielo que tanto amó de forma obsesiva.